Yo no sé quién arranca. Yo vine a escuchar al profesor Rece Sí, y a la todos, magíster todos. Mariana Aniso y a la magíster María Candela Turrisi, brillantes alumnas, así que yo me retiro a mis aposentos privados. No, solamente unos minutos para presentar la actividad, porque, bueno, esta charla está dentro de un ciclo de charlas y este ciclo de charlas está dentro de un programa que es Escuela de Gobierno, que pusimos en marcha un conjunto de instituciones a principio de año, que pensábamos hacerlo presencial, también en el marco de una diplomatura, y la pandemia hizo lo que hizo y decidimos adaptar algunos contenidos con algunos profes, guiándonos por las necesidades de formación de los mismos empleados y funcionarios municipales, y generamos un ciclo de charlas en donde desde el ICEDEL, que es de donde me toca estar, generamos una articulación con la maestría en desarrollo territorial, con Pablo, con Praxis, Romy. Sumamos a la gente del gremio, a la gente del SEOM, que siempre nos acompaña en los esquemas formativos de los empleados y los funcionarios municipales, y también el área de recursos humanos, por supuesto, de la municipalidad. Y bueno, entre todos generamos este ciclo de charlas, sabiendo las limitaciones que tiene la virtualidad, pero también es una linda oportunidad para que, más allá de empleados y funcionarios municipales, poder abrir el esquema formativo. Y por eso hoy es lógico que haya como una invasión de arquitectos, ¿no? Aquí sé que el colegio estuvieron invitando y tengo algunos miembros del colegio acá muy cerquita, en casa, siguiendo la charla. Así que es un gusto presentar en primer lugar a Eduardo, arquitecto, profe de la maestría y un amigo de Rafaela, ¿no? Así que es un gusto, Eduardo, que te podamos tener hoy aquí compartiendo este momento, y también saludar a las compañeras de trabajo, ¿no? Está bueno esto de que pueda estar Mariana, que pueda estar Jorgelina, Cande, contándonos un poco su experiencia profesional, su experiencia laboral. Tienen mucho para aportar en algunas tesis que han desarrollado y también en algunos trabajos. Son profesionales de mucha trayectoria, no viejas, pero de mucha trayectoria. ¿No es cierto, Pablo? Así que nada, dejarles un saludo a todos. Parte de estas charlas también surgen por una inquietud del intendente. Es un programa que nace de Intendencia y que nosotros fuimos llevando adelante. Saludar a todo el equipo del ICEDEL también, y le dejo a Juli para que presente formalmente la actividad. Así que les dejo un saludo a todos, y seguramente la charla va a estar buena, así que para aprovecharla. Bueno, gracias Diego. Buenas tardes a todas y a todos. Veo muchas caras conocidas. Está también el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino. ¿Cómo andás? Muchos empleados municipales, tenemos participantes de otros países, así que bienvenidos a Rafaela. Como decía Diego, esta es una charla que estamos haciendo junto con la maestría en Desarrollo Territorial de UTN, y la hemos denominado Políticas para el Desarrollo Urbano y Rural en Rafaela y la región. Como nombramos recién, Eduardo Rece es un conocido de la casa, es arquitecto, especialista en planeamiento urbano y regional, director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, es asesor técnico de planes maestros en más de 20 ciudades de Argentina, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, docente de distintas maestrías, entre ellas la maestría en Desarrollo Territorial, así que muy agradecidos que hoy nos pueda estar acompañando. Además, lo van a estar acompañando 3 profesionales que forman parte del municipio. Está con nosotros hoy Mariana Aniso, que es arquitecta, magíster en desarrollo territorial, ha desempeñado distintos cargos en la función pública, actualmente es parte del equipo de desarrollo urbano, junto con Candela Turrisi, también arquitecta, magíster, y con Jorgelina Garrapa, que es ingeniera civil y ingeniera agrimensora,
y también ha desempeñado distintos trabajos en lo privado y es actualmente la directora de catastro del municipio. Así que muchas gracias a cada una de ellas que hoy se ha sumado. Les cuento cómo vamos a hacer. Va a comenzar Jorgelina, unos 10 minutos, después va a continuar Candela, y finalmente Mariana, para que Eduardo vaya retomando los temas que ellas fueron abordando y extendiéndose un poco más en su charla. Al finalizar, hay un micrófono aquí. Al finalizar la charla vamos a establecer un momento de preguntas. Les pido que por favor las escriban en el chat y nosotros las iremos tomando desde ahí. Ahora les recuerdo a todos, micrófonos cerrados, y las preguntas las van apuntando en el chat y al final entonces las retomamos. Nada más, y le doy la palabra a Jorgelina para que arranquemos. Muchas gracias. Hola a todos, no sé si me escuchan bien. Hola, hola, hola. Sí, Coqui, te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, en principio agradecerles por la convocatoria a esta actividad. Para mí la verdad que es un placer estar junto a Eduardo y a dos compañeras de trabajo, Mariana y Cande. Así que, bueno, a la UTN, a la Municipalidad, a la Escuela de Gobierno, gracias Juli y Romy por la convocatoria y a todos los que están presentes. Si me dan un minuto, apago el video para compartir pantalla porque estoy con unos problemitas de conexión, por las dudas, para que no se me corte. Bueno, dentro de la temática que hoy nos convoca este ciclo de charlas virtuales, elegí acercarles algunas conclusiones o algunas ideas que abordé durante un trabajo desarrollado para mi proyecto final de carrera de Ingeniería en Agrimensura, y plantear la importancia de su aplicación dentro de las comunas y municipios. Dentro de los tantos instrumentos para la gestión y el financiamiento del suelo urbano, se analizó, en este caso, un concepto en torno a un eje de política urbana que en este país está como en vías de desarrollo, que es la participación en rentas diferenciales o la participación en plusvalías urbanas. El crecimiento de las ciudades trae consigo esta utilización máxima del medio más escaso que ellas disponen, que es el suelo, un recurso natural sobre el cual se ejerce una de las mayores presiones, los procesos de urbanización. Estos le otorgan un incremento de valores de suelo generado por acciones muchas veces ajenas al propietario, manifestándose en beneficios diferenciales para los mismos. Estos incrementos de valor se dan, por ejemplo, por inversiones públicas en infraestructura y equipamiento, el Estado invierte en eso, o por acciones de regulación de suelo, excepciones a la normativa vigente. Por ejemplo, la incorporación de suelo rural a urbano, un cambio de uso de suelo por uno más rentable, de un residencial a un comercial, un incremento en indicadores de ocupación y edificación de suelo, un aumento de FOS o FOT. Entonces, la planificación urbana contemporánea lo que aspira es a captar parte de esas rentas diferenciales o plusvalías en beneficio de la comunidad, mediante ciertos instrumentos de carácter fiscal o regulatorio. El objetivo planteado en este trabajo había sido puntualmente cuantificar esa plusvalía y plantear alternativas de participación estatal. Un poco la metodología de trabajo que había usado, en líneas generales, fue suponer la urbanización de una hectárea de terreno, ¿no? Entonces, primero hice un análisis de antecedentes, viendo la normativa nacional, provincial y municipal, luego un relevamiento de datos, donde investigando en el mercado inmobiliario los valores de terrenos rurales inmediatamente linderos al perímetro urbano, por un lado, y por otro lado, valores de terreno baldíos dentro del perímetro urbano. Con esto pude armar un mapa de valores de suelo, que es la imagen que se ve a la izquierda arriba, para ver un poco el comportamiento de esos valores de suelo urbano. Luego también investigar un poco los costos de proyecto y ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo de una urbanización, y con todos estos datos
luego estimar los valores de comercialización de los terrenos urbanizados y los terrenos brutos. Para los terrenos urbanizados, utilizando un conocido método de avalúos, que es el método comparativo, que se basa en comparar elementos de del terreno que estamos tasando con los mismos elementos de otros terrenos ubicados en zonas con parámetros urbanísticos similares. Yo elegí dos zonas, una al norte de la ciudad y una al sur de la ciudad, para hacer este análisis. Y luego el análisis de los precios de terrenos en bruto mediante otro método, que es el método residual deductivo. Se establece un área útil, urbanizable, se estiman los costos que implica su producción o generar ese suelo urbano, y se compara con ese valor esperado de ventas, que es el que obtuve inicialmente del método comparativo. Por último, lo que se hizo en este trabajo fue calcular la plusvalía generada, es decir, comparar el nuevo valor urbano, calculado con el método comparativo, con este valor de referencia de terreno bruto calculado por el método residual deductivo. Y se calcula un incremento en el valor de suelo. Y como último punto fue, estimar un porcentaje de participación de esa plusvalía generada y proponer algún tipo de retribución para la ciudad. Cuando analizo los resultados, lo que obtengo es que se condicen con la teoría descrita por el economista Martin Smolka, que lo había investigado para este trabajo. Él decía que la relación entre el precio por metro cuadrado de la tierra, designada para usos urbanos, con su valor anterior en el uso rural o el uso agrícola, en el borde urbano, generalmente está por encima de 4:1. Como ven en la tabla, van a ver diferentes tipos de usos de suelo que constituyen importantes fuentes de ganancias extraordinarias. Pero el primero de ellos, que es el pase o la conversión de rural a urbano, es el que más incremento de valor genera, que es un 400%. Entonces, con el solo hecho de incluir 1 hectárea de suelo rural dentro de la zona urbana, el valor que se incrementa tomando ese promedio de las dos zonas que yo analicé, tanto al norte y al sur de la ciudad, me da aproximadamente ese valor. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si los municipios contásemos con normativa específica que regule esta posibilidad de captar parte de esta diferencia, y que en ella esté establecido los porcentajes a aplicar para cada tipo de hecho generador de plusvalía, sería fácil poder aplicar esta herramienta y quizás llegar a establecer como un mecanismo de retribución de estos beneficios obtenidos para toda la ciudadanía. Se trataría de un ingreso más que podría utilizarse, por ejemplo, para el financiamiento de ciertas obras públicas. Bueno, pese a la creciente aceptación que comienza a tener este tema, el cobro de este plusvalor está en constante debate por tratárselo muchas veces hasta de inconstitucional, y existe una brecha entre esa intención y la existencia de un marco legal e institucional que posibilite esa puesta en práctica de herramientas aptas para su aplicación. El caso del cambio de uso de suelo planteado en este caso es solo uno de los tantos hechos generadores de plusvalía urbana, con lo cual, por ahí para avanzar en propuestas de normativa específica, es fundamental establecer en principio todas aquellas acciones administrativas o inversiones promovidas por el municipio que generen esas rentas diferenciales, es decir, identificarlas en principio. Y luego establecer un marco legal base donde se necesita estudiar cada emprendimiento en particular. No va a existir una herramienta ideal porque no todo lo vamos a poder comparar con otras ciudades, y creo que cada municipio o comuna deberíamos crear nuestra propia caja de instrumentos en base a estas condiciones locales que tenemos. Ahora bien, antes de cualquier análisis de este tipo, es fundamental que cada municipio o comuna pueda contar con información fehaciente del territorio, información para una correcta toma de decisiones. Entonces, en todo proceso de planificación, el primer punto o el primer paso es reunir información consistente en calidad y en cantidad, y por otro lado, llevar esa realidad geográfica y territorial a un modelo que nos permita trabajar y planificar. ¿Y de qué manera integrar toda esta información? Bueno, mediante el uso de los sistemas de información geográfico.
Una base de datos georreferenciada, diseñada para visualizar, editar, gestionar la información geográfica, con el fin de contribuir a poder resolver estos problemas complejos que tiene la realidad, poder planificar y gestionar el territorio. Los SIG organizan esta información en capas o layers, las cuales se van superponiendo y nos permiten ver diferentes situaciones de la realidad y relaciones en el espacio, representándonos en un modelo de la realidad. Entonces, bueno, Rafaela cuenta con un mapa urbano que desarrolló la Dirección de Informática desde el año 2005, y durante todo este proceso siempre se trabajó exclusivamente con software libres. Hoy en día se utiliza el software QGIS, es una herramienta de alta potencialidad, y en distintas áreas técnicas de municipios, incluso privados, ya están siendo cada vez más utilizados. La importancia de esto es llegar a mostrar la cantidad de mapas temáticos que se pueden ir generando en respuesta a una situación compleja, problemática. Por ahí un poco fue mostrar algunos casos en los cuales estuvimos trabajando de catastro, o en esta última imagen de código urbano de Rafaela volcada en este software, y mostrar un poco las aplicaciones que tiene, la importancia de los SIG en las políticas de suelo. Dentro de las aplicaciones, no solo la administración del catastro urbano y rural, sino el relevamiento de redes de infraestructura, servicios y obras públicas, el uso de suelo, el grado de consolidación urbana, la zonificación, la detección de parcelas baldías o edificadas, y marqué estudio de mercado de suelo, impuestos y tasas municipales, porque me pareció importante para lo que es política tributaria también este uso. Hoy en día contamos con un mapa, una especie de mapa de cumplimiento con el sistema de tasa municipal, es decir, hoy podemos visualizar con este software cómo se van comportando por sectores con el pago del tributo. Bueno, sería muy interesante también seguir potenciando esta herramienta para lo que es política tributaria. Volviendo específicamente al tema de plusvalía, si pudiésemos contar, por ejemplo, con un observatorio de mercado inmobiliario municipal, donde podamos levantar datos de valores de suelo, volcarlos en este software, podríamos lograr tener ese mapa de isovalores que mostré en la imagen anterior, ese mapa de valores o de comportamiento del mercado inmobiliario, continuamente actualizado para poder ir haciendo análisis de plusvalías urbanas. Bueno, no sé si se entendió, me hablé rápido o me pasé, pero... No, muy bien, no, se entendió bien, se entendió bien. Son términos por ahí complejos para el que no estamos tan habituados a escucharlo, pero me parece que muy interesante, Coqui. Después retomamos, yo me apunté algunas cosas para las preguntas del final. Bueno, Vale. Muchas gracias. ¿Seguimos, Cande? Bueno, mi idea a partir de este PowerPoint es explicar la importancia de la normativa urbanística en Rafaela desde mi experiencia en el municipio, en la participación en diversas instituciones universitarias y también en la tesis de maestría que me dio la posibilidad de estudiar los instrumentos normativos que ha tenido Rafaela en toda su historia, con la idea no de mostrarle a la ciudad como un modelo, sino que dejar reflexiones interrogantes para pensar cada uno desde su territorio, ¿sí? A partir de esto yo tomaba dos ideas que tienen el título de esta charla, que por un lado es políticas de desarrollo urbano y desarrollo rural, que yo lo entiendo como dos caras de una misma moneda, y para eso es necesario trabajar con la idea de desarrollo, una noción que supera el concepto de crecimiento con una mirada sumamente integral y unificadora, y por el otro lado, cuando el título habla de Rafaela y la región, también entender que requiere de acciones que superen los límites jurisdiccionales y planifiquen coordinadamente hacia una planificación integral. Por eso me considero importante
trabajar con el segundo concepto que aparece en pantalla, que es el de ciudad intermedia, dentro del sistema de ciudades en el cual se encuentra inserto. Bueno, dentro del Corpus Juris, que es toda la normativa que tiene Rafael en relación a la materia urbanística, es sumamente importante destacar la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Hoy en vigencia se encuentra el Reglamento de Edificación, la Ordenanza de Urbanizaciones y el Código Urbano. Estos entre los principales. Hay muchas más ordenanzas que tienen, por ejemplo, temas específicos que permiten una actualización que se realice de modo rápido, por ejemplo, una ordenanza de cartelería. Sí, dentro de esta normativa a mí me gustaría trabajar puntualmente en lo que es el Código Urbano, código que surge en el 2008 y se ha realizado reiteradamente actualizaciones al mismo. Tener este cuerpo, que vamos a ver qué funciones tiene, es sumamente importante y positivo para la ciudad, porque dentro de este instrumento hay uno que a destacar, que es el perímetro urbano, que ya también mencionó Jorgelina, que es fundamental. El perímetro urbano está marcado justamente mediante normativa y divide el suelo rural del suelo urbano. Es un perímetro que ya viene heredado del reglamento de zonificación, que continuamente está en ampliación. ¿Qué tiene como positivo este límite? Bueno, es un instrumento fundamental para la política local del municipio en relación al suelo. Es un límite del crecimiento expansivo, especulativo, pero hoy en día ha quedado en cierta manera reduccionista, ya que hay nuevos conceptos que se pueden incorporar al mismo. Dentro de lo que es el suelo urbano, el código regula a través de los tejidos los usos, los parámetros o indicadores urbanísticos, que son, por ejemplo, la superficie construible, la altura de un edificio, condicionados hacia el interior del área rural, pero hacia el interior del área urbana, perdón. Y hacia el área rural no hay una gran cantidad de normativa que regule los emprendimientos del mismo, y esto es importante, tener justamente una normativa específica para el suelo rural y que esté integrada a la normativa del suelo urbano, porque hoy en día, por ejemplo, en Rafaela, la zona rural es 3/4 de la jurisdicción o distrito que hace a la ciudad en su integralidad. Además, es importante contar con una normativa específica para estos sectores periurbanos, porque como mencionaba Jorgelina, se encuentran con una gran cantidad de puja de intereses, ya sean públicos o privados, ¿sí? Si dejamos hacia el interior de la ciudad, el centro de servicios, equipamiento, industrias, el suelo rural tiene una importancia económica y ambiental fundamental en la región, este periurbano justamente es un área de puja de intereses y de diferentes temáticas que hay que abordar también para establecer una normativa al mismo. Por ejemplo, un tema que complejiza y que está muy en boga en la ciudad es el tema del límite fitosanitario o el agroecológico. Y bueno, hoy en día se podría pensar, en vez de trabajar en un perímetro urbano, que es una línea que divide lo urbano de lo rural, pensar en algo, por ejemplo, como una franja productiva con una mirada sostenible, con alternativas al cultivo extensivo. Entonces se está incorporando mayor complejidad a una normativa que ya existe. También es importante incorporar temas que superan la jurisdicción, por eso la parte de que habla de Rafael y la región, y esto tiene que ver, por ejemplo, con temas hídricos, que serían la primera capa de la planificación territorial, para lograr un desarrollo local. Esta planificación hídrica tiene que ver con el componente natural que tiene la ciudad, ¿sí? Y también es importante incorporar la mirada metropolitana, que como decía al principio, incorpore el rol que tiene Rafaela como ciudad intermedia. ¿Qué es una ciudad intermedia? Es una ciudad que tiene un rol de gestora en el territorio más amplio, que es conectora de servicios, infraestructura, que es núcleo de comunicaciones, industria y puestos de trabajo, es intermediadora entre distintas escalas de gobierno, son ciudades dinámicas, innovadoras, atractoras de población, ¿sí? Y también hay que incorporar nuevas temáticas, como por ejemplo nos están dando hoy la situación de pandemia que estamos viendo con el COVID-19, donde el cierre de las localidades también nos hace pensar desde la planificación
la vinculación, la complementariedad entre unas y otras localidades. Acá hay un conjunto de ítems que me parece que son buenas prácticas para aquellos que están trabajando desde sus municipios, por ejemplo. Como decía Jorgelina también, que estaba la alternativa de la normativa de plusvalía, la normativa de reglamento de edificación, de código urbano. Es un conjunto de herramientas lo que se requiere para planificar las políticas de suelo de una ciudad. Estas políticas y estos instrumentos tienen que estar bajo una mirada, un plan general, o un plan que fije los objetivos que se quieren lograr mediante esos instrumentos, ¿sí? Estos planes tienen, al igual que los instrumentos de planificación, tienen que ser flexibles para incorporar nuevas miradas, como es el caso del ambiental, tienen que ser complejos por la diversidad y complejidad de las temáticas y tienen que abordarse desde una nueva mirada innovadora. También, como decía Jorgelina, se debe contar con datos actualizados para generar esta planificación, datos de población, datos económicos, catastrales, sociales que hacen a la vida de las ciudades. También es importante un proceso de implementación sistematizada y una mirada metropolitana que permita conectar a la ciudad con las ciudades linderas y vecinas. Y por última idea, yo lo que quería dejar como importante es que el desarrollo de las ciudades es y tiene como objetivo el desarrollo de las personas. El desarrollo implica la mejora de calidad de estas personas y como nosotros somos, la mayoría somos agentes de municipales, es importante que la ciudadanía con los agentes estén comprometidos, si no, de lo contrario no habrá desarrollo. Y que los agentes municipales tienen un rol fundamental en todo lo que es el tema de normativa urbanística en los territorios y en los gobiernos locales. Bueno, muchas gracias, Cande, muy claro. Bueno, y ahora es el turno de Mariana Niso. Te damos la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias a Eduardo por darnos esta oportunidad, este espacio que él coordina. Gracias a la Escuela de Políticas para el Desarrollo Urbano y Rural, al intendente Luis Castellano, a la UTN, Praxis, bueno, y a todos los que están escuchando en este momento. Yo voy a avanzar un poco más allá de lo que estuvieron hablando mis compañeras de trabajo, que por supuesto muy buena la exposición, me encantó las dos. Mi tesis de trabajo fue la preocupación sobre el crecimiento urbano de las ciudades, en particular Rafaela, pero bueno, ahora para esta exposición abro un poco la mirada para todo el territorio. Independientemente de que la crisis ambiental mundial es el aumento de la población, en este momento diría mi director de tesis, un tal Eduardo Rese, no sé si lo ubican, Mariana no es Rafaela y el mundo, y yo diría en este caso que no es una región santafesina y el mundo, por eso difícilmente podamos resolver el acelerado crecimiento de manera aislada, el crecimiento poblacional, pero sí podemos estar comenzando a desacelerar ciertos procesos de producción, de consumo, en este caso la producción del consumo de suelo urbano, que bien hablaron mis dos compañeras, y ese consumo automatizado de suelo rural que se da a partir de los loteos, pocas veces urbanizaciones, ¿no? Para aclarar la diferencia. Este tipo de crecimiento indiscriminado de la urbanización
genera una gran rentabilidad, que ya lo explicaron, insisto, mis compañeras, donde muchas veces se pierde el control de los objetivos de desarrollo urbano, como por ejemplo el de la demanda de vivienda. O sea, quiero decir que son loteos que no cubren esas expectativas, en muchos casos, en otros no, vamos a aclarar, y quedando muchas veces vaciamientos de los centros o desocupación de viviendas en áreas más centrales de barrios más consolidados. Por supuesto que todo este avance de la urbanización, en esta fotografía vemos a Brasil, una situación que se da en esta gran ciudad, pero también tenemos imágenes nuestras. Esta es la región de Rafaela, ¿sí? Con serios problemas de inundación, por supuesto la desconectividad de los caminos rurales, la marginalidad, son recurrentes en nuestra zona también. Yo lo que vengo hoy acá, y aprovechando esta oportunidad, esta ocasión, y más en este marco de pandemia que nos afecta a todos, es que pongamos en crisis todos los paradigmas que tenemos preestablecidos y poner una mirada diferente sobre lo rural y la ruralidad. Dejar atrás o pensar de otra manera, dejar atrás esa mirada infinita del crecimiento urbano y lo rural como que es lo que sobra y lo que puede ir avanzando a las ciudades. Nosotros necesitamos a las áreas rurales para la propia sostenibilidad de las ciudades, como decían también mis compañeros, el suelo rural es un bien finito, y el consumo de suelo rural con este indiscriminado avance de la urbanización va comiendo su propio sostén. También puedo decir que las áreas rurales y la ruralidad son claves en este sistema cíclico, digamos, de sostén y de sostenibilidad, como se ve en la imagen, ¿no? Para que la ciudad se sostenga, también se tiene que sostener el medio rural, con lo cual la clave está en la calidad, en la calidad y en innovar una nueva ruralidad. Propongo un nuevo modelo territorial, mirar el territorio integrado, esta idea de ciudad-naturaleza, campo y ciudad sin divisiones, una integración, por supuesto, con ordenamiento, como dijo Candela, pero con una mirada integral en ese ordenamiento y en toda la región, ¿no? Sin límites imaginarios, con un modelo abierto, articulado. Pongo en crisis la idea de ciudad compacta y ciudad difusa como modelos importados y trabajar en un modelo local, un modelo de territorio sostenible. Y acá una serie de caminos posibles con esta idea de territorio sostenible, y ya desde lo rural urbano y lo urbano lo rural, sin poner divisiones, sin poner límites, y como decía antes, enfocarnos y hacer un cambio de enfoque hacia una nueva ruralidad con un territorio cercano a la gente, una ruralidad cercana a su territorio y a su gente. Una ruralidad que fomente el uso de fitosanitarios de banda verde, que se le dé importancia al pequeño y al mediano productor, con una idea de agricultura familiar, ¿por qué no huertas urbanas? Agricultura urbana, donde se entremezclan estos usos, innovar en nuevos servicios ambientales o servicios ecosistemas, como se empiezan a denominar, que aparezcan nuevos usos rurales de este tipo, innovar en nuevos cultivos rurales, ¿por qué no? Rafaela y la región es una zona negadiza, y el mimbre, por ejemplo, que es una fibra natural, podría plantarse, y esto genera una sinergia tanto en el desarrollo económico como en el desarrollo social, y hasta sumamente innovadora en cuanto a diseños y posibilidades. ¿Por qué descartar la floricultura, la fruticultura? Mejorar estos medios rurales, dotándolos de servicios. Necesitamos que estos medios sean vivibles, que la gente que se quede en la ruralidad, que sea grato vivir en la ruralidad, y por eso necesitamos que esa ruralidad tenga calidad, tenga tecnología, educación, energías renovables. Mejorar esa vida de medios rurales también a través de la conectividad donde hay ahora nuevas tecnologías en materiales, donde sería mucho más fácil mejorar estos caminos y para poder conectar
conectarse entre las poblaciones rurales y las comunidades urbanas, incorporar mayores espacios verdes, no solamente con parques, con huertas, sino también con reservas, viveros, terrazas verdes, jardines verticales, espacios absorbentes que están hoy en discusión en el Código Urbano, pero esto es lo que empieza a verse como cada acción particular empieza a tener una incidencia en lo regional y en lo territorial. ¿Por qué no infraestructuras verdes, rutas forestadas, que no haya quizás en sus márgenes algún uso o algún desarrollo de uso, simplemente que sean cinturones verdes, y nuevos usos rururbanos con áreas como áreas deportivas, equipamientos rurales, turismo rural? Bueno, esto es lo que yo vengo a poner en crisis, y me gustaría que pensemos de una manera diferente todo este territorio y esta nueva ruralidad que por supuesto va a tener incidencia en el desarrollo urbano de nuestras localidades y de nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ahora, para ir retomando cada uno de estos temas, le damos la palabra a Eduardo. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bueno, en verdad yo tengo que agradecer la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder acompañar a las compañeras que empezaron, que aportaron sus conocimientos al inicio de esta reunión. Para mí es un gusto acompañarlas e intentar hacer un resumen, una síntesis, una suerte de sistematización de una enorme cantidad de conceptos que se volcaron en este rato. Y la segunda cosa por la cual estoy muy agradecido es porque estoy en una actividad para formar mejores empleados públicos, para fortalecer el Estado, en un momento en el que efectivamente necesitamos tener un Estado mejor, un Estado más fuerte, un Estado más preparado, un Estado capaz de poder afrontar inclusive una pandemia. Así que me hace muy feliz realmente poder participar de una actividad en un lugar, bueno, tan querido para mí después de tantos años como es Rafaela y su región, pero sobre todo participar para eso, para fortalecer el Estado. Yo voy a reaccionar como me propuso Julia y Ronnie. Voy a reaccionar a lo que se dijo, tratando de sistematizar un poco varios de los conceptos que se dieron. Primera cuestión que me parece importante al conjunto de compañeros y compañeras trabajadoras de los municipios es pensar por qué un municipio, por qué una comuna tiene que tener una política de ordenamiento territorial, una política urbanística, una política en el cual el municipio cumpla un rol central en conducir cómo se habilita, cómo se expande la ciudad, cómo se habilitan las actividades en el territorio, etc. Yo creo que la mejor respuesta a esa pregunta de por qué el Estado tiene que intervenir es precisamente la reciente experiencia que ha sido enfrentar esta pandemia. Prácticamente todas las medidas de política pública que se establecieron para poder enfrentar los efectos, los impactos de la pandemia, son casi todos urbanísticos. Primero se nos dijo, hay que estar en casa. Primero hay que tener casa para estar en casa. Por lo tanto, necesitamos tener una ciudad con casas seguras, con habitación segura, con vivienda para todos, etc.
La segunda cosa que se nos dijo es que además teníamos que tener muchísimo cuidado con la higiene y para eso necesitó un sistema de servicios públicos e infraestructura en la cual efectivamente el Estado, y muy particularmente el Estado local, es el principal actor. La tercera cuestión, y disculpen que vaya más o menos rápido, pero no quiero extenderme mucho, que se nos dijo es que además hay que ventilar, hay que airear, hay que valorar los espacios públicos donde uno puede tener contacto con la naturaleza y el principal responsable también de eso es el municipio a través de sus políticas urbanas. Es decir, que en verdad, contestar la pregunta de por qué es importante discutir esta noche esto aquí, por qué es importante discutir aquí con el resto de los municipios de la región, es porque claramente hay que ponerse de acuerdo en tener una política territorial, porque la propia pandemia nos demostró de que sin política territorial los efectos sobre la salud, sobre las condiciones de vida, sobre la calidad de vida de la población serían muchísimo peores a los que han sido, que por otro lado han sido bastante fatales. Y también es una enseñanza la experiencia de recién, porque lamentablemente, por lo que contó Pablo al inicio, este retroceso que ha tenido Rafaela, etcétera, hoy, no tiene ni punto de comparación con el desastre que es el Gran Buenos Aires donde yo vivo. Con lo cual es evidente que tener una política urbana, territorial, rural, consensuada, etcétera, es tremendamente importante para la vida, para la salud, para las condiciones del desarrollo familiar y comunitario, que justamente el Gran Buenos Aires puede demostrar la contracara, el contraefecto de efectivamente no haber tenido ninguna posibilidad, o ninguna ninguna capacidad de haber podido controlar el desarrollo de la ciudad. Entonces la primera pregunta que nos hacemos, ¿para qué estamos hoy acá? Es para eso. Efectivamente, la política territorial, la política de control, de habilitación urbana, la política urbana en general y rural, son elementos fundamentales que condicionan la calidad, las condiciones de vida de las familias. Por lo tanto, si la política urbana, si la política territorial en general, urbana y rural, son un fundamento central de la calidad de vida de las personas, la política territorial es una política de derechos humanos. Porque de lo que estamos hablando es básicamente de un derecho fundamental que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a las condiciones óptimas de vida. La política territorial es una política de derechos humanos. Y por lo tanto, entonces estamos hablando hoy de eso centralmente. Mariana, Candela y Jorgelina se refirieron a escalas distintas de la intervención que puede tener el Estado entonces en el territorio. Como creo que todos y todas pudimos más o menos observar, a pesar de que todo ha sido muy sintético, en tres exposiciones que fueron súper claras, efectivamente las tres insistieron en tres escalas fundamentales. La región metrópolis, metrópolis-región, no voy a detenerme ahora en el sentido de las palabras, ustedes saben que la noción de metrópolis viene de metro, es decir, de madre, hay una ciudad madre, hay una ciudad importante en el territorio que de alguna manera tiene una cierta incidencia en su hinterland, en su área de influencia. Entonces la escala de la región, la escala de la ciudad y la escala de los instrumentos con los cuales se hace cargo el gobierno o el Estado para poder gobernar esa ciudad, que fue la escala que tomó Jorgelina para explicarnos los instrumentos de gestión territorial. Entonces, segunda cosa que me parece muy importante para que todos y todas nos llevemos en la cabeza es que efectivamente esa política pública que al inicio asocié
a los derechos humanos por la incidencia que tiene en la calidad y en las condiciones de vida, tiene múltiples escalas para poder hacerse efectiva. No sirve solamente con el instrumento de gestión, no sirve solamente con la norma de la ciudad, no sirve solamente con la región, son las tres al mismo tiempo. Eso es lo que hace compleja una política territorial. Tener que poder conducir procesos que son de múltiples escalas, que son de la escala del barrio, la escala de la ciudad, la escala de la región o de la metrópolis, etc. Y efectivamente eso pone una enorme complejidad en cualquiera de las políticas vinculadas al territorio. El territorio es eso, es diversidad y es multiescalaridad, no voy a usar esa palabra difícil, pero no me salía otra, es la posibilidad de poder gobernar distintas escalas del territorio. Lo mismo que podrían decir los compañeros y compañeras de salud, de educación, etcétera. Efectivamente, aparece también ahí la necesidad de mirar múltiples escalas para poder gobernar. En la política territorial, efectivamente, las múltiples escalas son centrales. Las múltiples escalas en la medida en que estén coordinadas, en que tengan, obviamente, la posibilidad de ser conducidas con una fuerte articulación entre ellas. Veamos un poco, entonces, yo voy a empezar al revés, mejor dicho, ya empecé al revés. Veamos un poco lo que planteaba Mariana. Mariana decía, bueno, repensemos la relación entre la ciudad y el área rural. Ignoremos, rompamos los paradigmas tradicionales. Esto supone entonces repensar qué rol tiene lo rural, qué rol tiene la ruralidad dentro de la vida de la ciudad y cómo son esas relaciones urbano-rurales, cómo hay que plantearlas. De nuevo aquí, si estamos hablando de relaciones urbano-rurales, estamos hablando de relaciones entre múltiples comunas, entre Rafaela, entre múltiples comunas que la rodean, entre las múltiples comunas entre sí, etcétera, donde cada una cumple una función, necesita cumplir una función, hay que valorizar esa función, y entonces eso pone de relieve que cuanto mejor le vaya al resto de las ciudades, mejor le va a ir a cada una en particular. Por lo tanto, eso rompe, ya que Mariana nos plantea el desafío de romper con los paradigmas tradicionales, rompe con un paradigma muy acendrado durante los últimos años, que es el paradigma de la competencia. Ustedes no compiten entre ustedes, ustedes tienen que ser solidarios entre las ciudades, entre las comunas, entre Rafaela como la ciudad más grande y las comunas más chicas, entre campo y ciudad. No hay posibilidad de seguir la lógica hipercapitalista de competir y competir y competir. No hay posibilidad. Lo que mostró esa pandemia también es que la única manera de poder salir adelante como región es a través de formas, de modos de solidaridad en la política territorial. Y eso rompe el paradigma central, insisto, con el cual ha sido, o por lo menos desde los años 90 muy especialmente, que ha sido competir la única manera en la cual se entendió que las ciudades podían ubicarse en el mundo, tener una presencia en el mundo. No es nadie, Rafaela, si su región no se desarrolla, si su región no tiene condiciones naturales apropiadas, prácticas ambientalmente de protección ambiental, de puesta en valor ambiental. No son nada las comunas y efectivamente Rafaela hace lo contrario de eso. Digo, de nuevo, me parece que la noción acá de región articulada, integrada, es una noción de igualitarismo. Cuanto más iguales sean, más pueden tirar juntas, más posibilidades de acceso a oportunidades tienen, pero no van a poder pensarse por separado. No van a poder pensarse por separado. Entonces, primera cuestión para romper esos paradigmas es romper el paradigma de la competitividad como paradigma central del desarrollo territorial, del desarrollo urbano, salvo
salvo que la noción de competitividad, en vez de estar asociada a competencia, esté asociado a ser competente, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Ser competente es hacer las cosas de manera adecuada, es tener unas prácticas ambientales, territoriales adecuadas, que sean competentes con el momento actual. Eso es muy distinto a la noción de competitividad asociado a la competencia. Creo que me parece que hay que repensar esto efectivamente. Después, si eso efectivamente se tiene que transformar en prácticas muy diferentes. Candela, cuando baja a la escala de la ciudad, y de su franja inmediata, de su cinturón más inmediato, de la relación entre la ciudad y el campo, sus límites. Ella decía, dejemos de pensar en el límite urbano-rural como una línea y pensemos... Bueno, esto es central efectivamente para entender una nueva relación con el territorio, pero se para a partir de un instrumento que es muy importante, que es la normativa. Necesitamos norma, compañeros y compañeras municipales, que regulen el crecimiento de la ciudad y el uso del campo. Sí, efectivamente necesitamos norma. Eso se traduce en un código, en una normativa, como ustedes lo quieran llamar, que establece qué es lo que cada propietario puede o no puede hacer en el territorio. Es muy importante esto que estoy diciendo, porque la normativa quiere decir que limita lo que un propietario puede o no puede hacer con su propiedad, y por lo tanto pone límites al derecho de propiedad. Y esto a muchos compañeros y compañeras le podrá llamar la atención, porque dicen, pero ¿cómo? La propiedad, yo no tengo límites de uso de propiedad. Siempre me enseñaron de que yo podía hacer con mi propiedad lo que quisiera. Bueno, ahí tengo una mala noticia, no pueden hacer lo que quieran. Efectivamente, la norma establece límites en el derecho de propiedad o al derecho de propiedad, ligada, centrada en que efectivamente ese derecho individual de propiedad tiene que ser compatible con los derechos colectivos de la comunidad. Yo no puedo contaminar al de al lado, no puedo hacer cualquier cosa en mi terreno, y el único que lo puede regular eso es el Estado. El valor de la norma urbanística en ese sentido es inmenso para garantizar la calidad de vida, la calidad ambiental, la calidad urbana de la ciudad. Y Candela toca un tema fundamental, que es el rol que tiene la normativa. La importancia de valorar la normativa urbanística o territorial en general como un instrumento central para la convivencia en el territorio, para el gobierno del territorio, para ser más competente, como decíamos recién, el rol que tiene la ciudad en su entorno rural, etc. Pues ahí hay una cuestión que me parece que es muy importante, porque ponerle límites al derecho de propiedad supone conflictos con los propietarios. Voy a ponerlo en términos lo más sencillos posibles, pero lo que quiero decirles es que toda la historia de las políticas territoriales es la historia del conflicto entre el derecho individual de propiedad y los derechos colectivos de la sociedad. Lo que se juega en una normativa es esa relación. ¿Cuánto de derecho de propiedad y cuánto de derecho colectivo tengo que proteger, valorar, etcétera? Esos derechos colectivos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano, que son derechos colectivos, son absolutamente esenciales. Tan esenciales como el derecho individual de propiedad. Y en esto, insisto, hay un conflicto. Todos los propietarios van a querer hacer de su terreno lo máximo que se puede hacer
y los derechos de los demás le van a tener que poner límites. Mire, usted quiere hacer 15 pisos, en este barrio no puede. No puede porque le produce sombras al de al lado, porque le produce situaciones de desconfort, porque tiene visuales directas, por un montón de cuestiones no se puede. Los compañeros y compañeras, trabajadores municipales, tienen que meterse en la cabeza que la normativa urbanística es una parte esencial del gobierno de la ciudad para garantizar la calidad de vida. Por lo tanto, entonces, hay que revalorizarla permanentemente frente a, obviamente, los embates, las actitudes individualistas de muchos propietarios que obviamente intentan, por supuesto, hacer valer los derechos individuales. ¿Por qué quieren hacer valer más los derechos individuales? Por una cosa, y ahora voy llegando al final con lo de Jorgelina, por una cosa que dijo Jorgelina muy bien, que es que la tierra tiene un precio, la tierra tiene un valor, y si yo puedo construir más, ocupar más, o hacer usos muchas veces que molestan, que contaminan al de al lado, el valor de esa tierra es mayor. Por lo tanto, la disputa que hay en el territorio es una disputa básicamente, en términos técnicos, de renta, es decir, de valorización del suelo. Todo propietario quiere poder hacer lo que quiera, porque efectivamente eso supone un aumento de valor de su terreno, de su casa, etc. Efectivamente ahí hay un conflicto muy serio, porque cuando limitamos el derecho de propiedad, limitamos también el precio de una propiedad. Y Jorgelina decía, bueno, efectivamente, cada cosa que hace el Estado, cada cosa que hace el Estado a través de sus obras públicas o de su normativa urbanística, valoriza tierra. Si el Estado mañana hace un conducto que evita las inundaciones en un barrio, ese barrio pasa a valer mucho más, a tener un valor mucho más alto. Y si en vez de poder construir una casa puede construir un shopping, ese terreno pasa a valer mucho más. Cada una de esas cosas supone decisiones estatales, supone decisiones municipales que aumentan el valor de los terrenos, que está regulado por una norma a la cual se refería Candela, pero que efectivamente necesita ser en parte recuperado por el Estado. Porque es muy injusto que yo le otorgue a un propietario la posibilidad de hacer 10 pisos y a otro que pueda hacer solamente un piso. Porque ¿qué evolución le hace a la ciudad el propietario que puede construir 10 pisos? Sin embargo, el propietario que puede hacer 10 pisos genera mayor tráfico, por lo tanto hay que poner semáforos, por lo tanto hay que poner loma de burro, por lo tanto genera seguramente mayor riesgo de inundación, etc. ¿Y quién paga eso? Lo paga la comunidad para que uno solo se valorice su propiedad o su terreno. Con lo cual, un reparto equitativo de esas valorizaciones del suelo es un elemento central para mantener la equidad social de la ciudad, para disminuir la desigualdad social que tiene la ciudad. Con lo cual, cuando Jorgelina hacía el vínculo entre urbanismo y financiamiento de la ciudad, estaba también haciendo un vínculo muy importante entre un proceso de urbanización y menor o mayor desigualdad social. Que el Estado no solamente tenga una normativa fuerte, sino que además pueda repartir las enormes valorizaciones que la sociedad le generan a algunos propietarios, entre todos, supone que ustedes están construyendo una ciudad mejor, menos desigual y más apropiada para poder vivir en comunidad.
Ese es el valor que tiene el financiamiento. No es solamente una cuestión de fiscal, no es una cuestión de captura fiscal por mayor angurria del Estado para recaudar más. Es porque es un elemento central de igualdad. Y no hay política urbana, territorial, más importante que lograr esos dos elementos que hemos venido toda la noche de hoy poniendo arriba de la mesa, que es, uno, la mayor igualdad, y dos, la posibilidad de tener un territorio sostenible. Es decir, que sostenibilidad e igualdad son los dos nortes, los dos ejes de cualquier política territorial que solamente el Estado puede garantizar. No lo puede garantizar el mercado. Y no lo puede garantizar el mercado porque el mercado tiene un solo fin, que es el del lucro. ¿Está mal? No está mal, pero es su fin. El Estado tiene otro objetivo, que es el de garantizar, insisto, igualdad y sostenibilidad para poder tener una mejor calidad de vida. Y creo que las tres exposiciones mostraron eso. Mostraron el esfuerzo y las escalas por un Estado que necesita tener una mirada multiescalar o una mirada que al mismo tiempo esté observando y conduciendo la región, la ciudad, el barrio, la calle, etc. Una mirada de sostenibilidad con su área rural, una mirada de protección de su borde periurbano, una mirada donde la normativa ponga límites a los excesos y garantice esa calidad urbana que todos esperamos, y unos instrumentos que nos permitan recuperar las valorizaciones para poder invertir en una ciudad mejor. Me olvidé que Jorgelina, además, el otro instrumento que puso ahí fueron los sistemas de información geográfico, que, nada, es un instrumento enormemente importante hoy para poder tener información en tiempo y forma para tomar decisiones. No es posible tomar decisiones hoy si uno no tiene toda la información que se necesita, que se requiere para un gobierno moderno. Cierro entonces con esto. Estamos discutiendo una política de derechos humanos. Una política de derechos humanos tiene que tener entonces la fortaleza de los instrumentos estatales para poder garantizar igualdad y sostenibilidad en la región, en la ciudad y en los barrios, sobre la base de un pacto de solidaridad entre las comunas que forman esta región. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Súper claro, súper claro. Cómo has podido hilvanar todo lo trabajado por las chicas. Muy interesante. Bueno, dejamos abierto ahora el chat para preguntas. Hay un aporte de una compañera, Narci Hernández, que nos pregunta, dice, ¿cuentan ustedes con una ley de ordenamiento territorial? Porque en Honduras contamos con una ley que regula el ordenamiento y junto a ello la obligación por parte de las municipalidades de tener un plan de ordenamiento territorial. ¿Querés Sí, que... Eduardo. Bueno, la verdad que la Argentina no tiene una ley nacional de ordenamiento territorial. Tiene un conjunto de... A ver, partamos de una base. Este país es un poco complicado, pero es un país federal. Es complicado y es lindo ser federal, por supuesto. ¿Qué significa eso? ¿Darcy era el nombre? Sí. Darcy. Nadi. Perdón. ¿Qué significa ser federal? Significa que cada provincia en este país tiene una constitución propia y se rige por leyes propias que garantiza esa articulación en la Constitución Nacional. Pero las políticas territoriales son básicamente una función que recae en las administraciones subnacionales, es decir, en las provincias y en los municipios. Eso no quiere decir de que la Argentina no debiera tener una ley nacional, la verdad que debiera tener. Pero la principal responsabilidad está en las provincias y en los municipios.
Algunas provincias tienen leyes de ordenamiento territorial y de hábitat, etcétera, como la provincia de Buenos Aires o Mendoza, etcétera, y otras todavía no la tienen. La verdad que Santa Fe en ese sentido tiene una deuda, digo, para la Compañía de Honduras estamos en la provincia de Santa Fe, tiene todavía una deuda en ese sentido. Es una de las provincias más urbanizadas de la Argentina, con casi el 94% de su población urbana, y no tiene una ley de urbanismo. Con lo cual estamos en una deuda ahí importante todavía. Los municipios entonces se rigen por una serie de decretos un poco antiguos y sobre todo por una política y por su conciencia sobre el territorio, como es el caso de Rafaela y su región, que ha dictado sus normas básicamente por una decisión política local y haciendo uso de esa capacidad local para producir políticas, instrumentos, etc. Vale una sola aclaración, Eduardo, Nasri es varón. Y lo mandaron como... Bueno, no pasa nada, pero... yo escuché mal el nombre y pensé que era una compañera. Yo pronuncié mal. Bien, No hay otra pregunta de Marcelo Vergese que nos dice, ¿podemos acceder las comunas a software libre de georreferencia? Coqui, ¿esta para vos? Todo tuya. Prendí el micrófono. Sí, por supuesto. Nosotros lo que usamos es el software QGIS. Es un software, digamos, libre y de código abierto, con lo cual, y fue trabajado íntegramente desde municipalidad. O sea, como mencioné antes, desde el área de informática, desde el 2005 se viene trabajando, siempre se trabajó con software libre, antes otros, y desde el 2015 se trabaja con QGIS. Hay un montón de capacitaciones gratuitas, porque como es libre, en videos se pueden capacitar y animarse Coqui se corta. Bueno, empezar a pasar toda esta información. ¿Se corta? Sí, Coqui, pon el video, pon el sin video si podés, así te terminamos de escuchar. Nos quedamos en que se puede capacitar sobre ese tema con tutoriales, pero no ahí se empezó a cortar. Ahí volví. Dale, adelante. ¿Se escuchó algo o nada? Sí, hasta la parte que dijiste que había tutoriales para aprender por YouTube para usar el sistema. Sí, digo que como es un software de uso libre, hay mucha capacitación que es gratuita y un poco fue íntegramente trabajado con el equipo municipal. Lo que hicimos, lo que se hizo, lo que se viene haciendo desde el año 2005 hasta hoy, hay que animarse a pasar toda esta información que seguramente las comunas, como nos pasa a nosotros, tenemos hasta el día de hoy en formato papel, a digitalizar esa información, a volcarla en un software GIS, para tenerlo todo junto y poder llegar a cubrir toda esa información para una buena toma de decisiones. Perdón, Jorgelina, hay un micrófono abierto. Ahí está. Bueno, no sé si respondió la pregunta, pero creo que... Sí, Coqui, si podés compartir en el chat la información del link y demás donde pueden acceder a esa información. Bueno, dale. Si la tenés a mano, dale, gracias. Lo busco y lo comparto. Parece que esto incorpora en el debate... Ahí, bien. A ver, yo te lo tengo mencionado como Pompeyo... Ahí es de donde viene el sonido, perdón que molesté. Se le puede cortar el sonido desde la gente que maneja. Ahí está, ahí funciona. Ahí seguimos con la otra pregunta de Jorge Martino.
Dice, ¿qué pasa con el ordenamiento y la regulación territorial y con el valor de la propiedad privada cuando se dan fenómenos como los que se están dando en el Gran Buenos Aires, de usurpación y ocupación ilegal, potenciado aún más por la pandemia? Bueno, el proceso que ha habido, el incremento de las tomas de tierra que ha habido en el Gran Buenos Aires en el último tiempo, obviamente está ocasionado por una situación muy singular, que es el hecho de que efectivamente una enorme cantidad de población ha perdido su trabajo. Casi todas las personas con las que he hablado y que están participando de esas tomas, nosotros tenemos mucho contacto cotidiano con muchos de ellos. Son básicamente personas que se han quedado sin trabajo y que no han podido pagar el alquiler o la piecita o el préstamo que tenían, etcétera, y han tenido que recurrir a la toma como única posibilidad. Y no son, también en un porcentaje muy alto, casi todos y casi todas las compañías con las que hablé y que hemos tenido relación por la situación angustiosa y tremenda que están pasando, son de familias de sectores medios con estudios avanzados. Por ejemplo, el otro día las dos dirigentes más importantes de una toma en Guernica de 2.500 familias, una era un instrumentista de hospital que se quedó, de una clínica que se quedó sin trabajo, y la otra es una chica que le faltan 2 materias de trabajo social en la UBA, sector medio, que se quedó sin un laburo en la oficina ya hace 3 meses y no puede pagar ni siquiera una pieza. Entonces hay una emergencia muy complicada en este momento, producto obviamente de la imposibilidad de poder hacerse cargo de los costos que significa la formalidad, digamos. La formalidad en todos nuestros países obviamente es caro, tenés que pagar la luz, tenés que pagar impuestos, tenés que pagar el alquiler, etcétera, 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 y eso cuando te quedaste 3 meses sin trabajo es imposible. ¿Qué pasa con la valorización del suelo? Bueno, obviamente si se produce, es decir, el valor del suelo está asociado obviamente a aspectos positivos o negativos, entre comillas, de la valoración que hace la sociedad de un determinado hecho. Es decir, si yo vivo cerca de un shopping, mi propiedad va a valer más que si vivo cerca de un basural o de una fábrica contaminante, digamos. Entonces, los valores del suelo varían, tienen mucha relación con aquellos atributos positivos o negativos y a la distancia de esos atributos positivos y negativos en los cuales tengo mi casa. Por supuesto, entonces, que si tengo una toma, eso tiene un efecto negativo sobre los precios de las propiedades. Lo que pasa es que es difícil poder medir ese efecto en las propiedades en el Gran Buenos Aires en este momento, primero porque no hay precios, como nada se compra y nada se vende, casi no hay precios en el mercado inmobiliario del Gran Buenos Aires. Segundo, que se dan en situaciones de mucha marginalidad, por lo tanto son en general grandes terrenos abandonados en la periferia de las ciudades, con lo cual los efectos sobre los terrenos adyacentes son también bastante relativos. Con lo cual quiero decirte que no tengo una respuesta certera porque la situación es incierta. No tengo una respuesta exacta porque no es posible medirlo. Efectivamente va a tener un efecto de disminución de precios, eso no
no me cabe duda, pero en general en este momento poder predecir comportamientos del mercado inmobiliario por efectos de lo que está sucediendo se hace muy, muy dificultoso poder ser certero, ¿no? Poder ser riguroso. Bien, muchas gracias. Bueno, Jorgelina nos dejó información en el chat de GIS, así que los interesados pueden revisarla. Diego Peiretti está preguntando, yo iba a hacer la misma pregunta, mira, ¿qué municipio de Argentina que apliquen instrumentos para captar plusvalía? Bueno, hay varios. Algunos utilizan instrumentos más de corte tributario, más de corte fiscal, y otros instrumentos de corte parafiscal, para llamarlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, un municipio como Peguajó, un municipio de 30.000 habitantes, básicamente utiliza instrumentos parafiscales, es decir, utiliza exigencias de cesiones extraordinarias de suelo para construir vivienda social, para recuperar parte de las plusvalías. En cambio, hay otros municipios como Vicente López o La Plata, y, por ejemplo, Trenquelauquen, que aplican instrumentos fiscales, es decir, cobran un porcentaje sobre el aumento del valor o sobre un cálculo aproximado del aumento del valor que se produce cuando el municipio dicta un cambio de normativa o un cambio de edificabilidad. Cada vez hay más municipios que están utilizando este tipo de instrumentos, pero cada vez más los municipios argentinos, a diferencia de Colombia o de otros países, utilizan instrumentos parafiscales, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, Tandil le cobró la habilitación a un hotel Howard Johnson a través de la ejecución de las obras de agua y de gas en dos barrios populares de la localidad. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad los municipios en Argentina tienen una característica que es valorar mucho la acción política por sobre cualquier cosa. Y la población valora mucho, efectivamente, esa acción política, más que recaudar dinero. Valora mucho más el caño de agua, el pavimento, etcétera, 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 que el municipio tenga dinero recaudado. Y por lo tanto, entonces, aparecen ahí una serie de mecanismos parafiscales en los cuales los municipios recuperan plusvalías a través de obras públicas, a través de cesiones de terreno. Por ejemplo, Moreno le cobró la habilitación de un country muy grande en su localidad a través de que el desarrollador comprara un bosque que había de robles casi centenario, e hizo el parque más importante de la localidad ahí. Se lo cobró a través de que el desarrollador compró ese predio arbolado que originalmente había sido un loteo quebrado y que como quebró se llenó de robles y es un lugar absolutamente extraordinario. Un lugar lleno de robles centenarios en la mitad de Gran Buenos Aires es una cosa única, y ese tipo de medidas, ¿no?, que son muy valoradas por la gente. Eduardo. Las medidas que aparecen más comúnmente. Sí, Diego. Rom, ya no puedo escribir todo esto, pero solamente un comentario. Digo, también esto de este segundo instrumento de evitar cobrar, porque el municipio o el Estado podría cobrar y hacer la misma obra, pero con esto evitaría toda la burocracia misma que tiene el Estado para poder
desarrollar. Directamente el privado es a quien le encarga la obra, que tiene más flexibilidad para hacerlo también en un menor tiempo. También aparecen las APP, pero eso es otra discusión, ¿no? Seguramente. Sí, es una suerte de asociación público-privada, si vos querés, pero no es un tipo de asociación público-privada igual a la que se produce en la ejecución de una obra, sino que es un... bueno, Rosario cobra, sí. Rosario cobra a través de obras públicas, cesión de terrenos, etcétera, a través de un mecanismo que es el convenio urbanístico. Pero además, bueno, sí, Diego, es así, o sea, porque además, en un país inflacionario como este, entre el momento que te entró la plata y el momento que salió, vale la mitad. O sea, olvídate. Digo, no hay cómo, o sea. Entonces, la verdad es que los cobros de valorización generados por decisiones públicas o obras públicas son cada vez más a través de especies, para llamarlo de alguna manera. Bien. Dejamos un comentario de Marcelo Vergese que leo a continuación. Dice: el monocultivo, entre otras causas, genera desarraigo rural. Este éxodo traslada marginalidad a otras poblaciones o ciudades y vuelve como inseguridad a los pocos pobladores rurales que quedan. Es una gran tarea diversificar esa matriz productiva y asegurar condiciones de arraigo, caminos mejorados, conectividad, trabajo y un largo etcétera. Sí, ahí por supuesto que hay un conjunto de dimensiones que hacen a la calidad, a las condiciones de vida, etcétera, muy larga y muy importante. Ahora bien, el motivo principal de la migración es el trabajo. Todos los censos, todas las encuestas que vos hacés en la población migrante rural-urbana, en el conurbano de las grandes ciudades de la Argentina, son por motivos de trabajo. El trabajo es el que define la decisión de la familia, la durísima y penosa decisión de las familias de emigrar. Y no digo que sea el único, pero es el que corta, el que determina de una manera muy, muy central la dolorosa experiencia de la migración. Es más, el 50% en el último censo, vamos a ver qué sale en el próximo, que será el año que viene seguramente, en el último censo del 2010, más de la mitad de la población que se reconocía como perteneciente a un pueblo originario en Argentina era urbana. Esto de pensar de los pueblos originarios rurales, qué sé yo, minga en este país. Digo, están todos condenados a tenerse que ir a la ciudad porque sus lugares de nacimiento, producto de un proceso de desarrollo enormemente desigual, los hizo migrar. Bien. No veo otra pregunta, sí, un comentario de Romy, ¿querés leerlo? No, era solo para decirles que si alguien quiere una pregunta más y después vamos cerrando el espacio, yo agradecerle infinitamente siempre a Eduardo Rese, que tengo el gusto de compartir un montón de conversaciones y de que nos veamos constantemente a través de la maestría, a Cande y a Mariana como egresadas, graduadas de la maestría en desarrollo territorial, y además desde el aporte, desde su rol del trabajo. Miren qué importante que es reflexionar también un poco sobre lo que hacemos para poder generar debates que lleguen, digo, a la región, pero también que trasciendan esta región, porque había participantes de otros lugares, y a Jorgelina, que tuvimos el placer de encontrarla el año pasado junto a Eduardo, y con ese trabajo que no me deja de sorprender porque es una reflexión muy interesante y además muy fuerte en términos de esto, de la captación de plusvalía y la relevancia que tiene en una región tan piamontesa, mayoritariamente como la nuestra. Entonces creo que es
importante también recuperar estos instrumentos, las normas, como decía Eduardo, y esta vinculación entre lo urbano y lo rural en nuestra región para pensar, digamos, las políticas territoriales vinculadas a la calidad de vida de las personas, porque para eso, digamos, fueron pensadas. Entonces creo que también es importante, desde la perspectiva del desarrollo de los territorios, pensar estos temas. Siempre los municipios y comunas como que tienen ese tema siempre como que les quedó el temita. Entonces digo, también aprovechar los espacios de diálogo en las áreas metropolitanas, hoy los comités de crisis regional, porque hoy también son un espacio a partir de la pandemia. Bueno, y creo que es importante darnos este debate, y bueno, invitarlos, vamos a cerrar el ciclo junto con el ICEDEL, la Escuela de Gobierno. Este ciclo vamos a cerrarlo el 1 de septiembre, y vamos a abordar un tema que es el desarrollo económico territorial y lo que tiene que ver con las políticas de empleo, y las políticas vinculadas a la economía social y solidaria para hacer un poco más de foco. Así que bueno, gracias a todas y a todos por sumarse una vez más, y nos vemos en la próxima, y bueno, gracias Eduardo, Mariana, Candela, Jorgelina, infinitamente agradecida de esta articulación y este espacio tan dialogado. No me quería ir sin saludar a algunos amigos y amigas que no había visto, porque viste que algunos, pero no todos. No lo había visto a Diego Martino, no lo había visto a Guillermo y a Graciela, que son de Concepción del Uruguay, que les mando un abrazo muy grande a los dos, a las dos. Bueno, nada, quería hacer saludos a amigos y amigas. No me había dado cuenta que están. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar para el 1 de septiembre. Hasta luego. Chao, chicas, gracias. Chao, Mariana, mil gracias a vos. Bárbaro. Saludos a todos, gracias. Saludos, Eduardo. Excelente todo, muchas gracias. Gracias, Juli, Romy. Gracias, Eduardo, por estar siempre, y a todos. Gracias también, estuvo todo excelente.